Sí. Sí, ya no estaba. No, viene volando. Salí antes allá de la Docta, Sí. Córdoba. Ahí está. Muchas gracias. ¿Querés cambiarlo? Igual. No, no pasa nada. Casa. El primer tema es Calle 13, ¿no? Sí, ¿Cómo se llama? Latinoamérica. ¿Qué es una versión común? Como canta Calle 13, es un rap. ¿Qué es un rap? ¿Será? Y el otro, cinco siglos igual. Hola a todos. Ya empezamos, ¿eh? Ese más o menos en cuántos minutos lo pasás el primero. 15 minutos más o menos. Sí. Sí, más o menos. ¿Querés que nos sentemos así? Me pasa que no te ves. A ver ahora. Menos. Para enderezar el coso. ¿Qué Ahí cosa? está. No, está bien. El apoyo hacia Ahora Ahí sí. está. La platita de vos. Quiero que se vea Sí. el cartel. Ahí. Perfecto. Muy bien. Bueno. Ahí está. Sí, nos vemos perfectos. Más vos acércate más a la punta y yo más para acá. Y ahí se va bien la G. Y ahí nos vemos perfectamente. Mira, ¿te gusta? ¿Cuándo arrancamos? Ahí cuando nos diga Andresito. Escúchame, ¿vos arrancás con el saludo y yo con las efemérides o al revés? ¿Cómo preferís hacer? Bueno, ¿Hiciste la unas tarea? efemérides. Bueno, yo arranco con apertura. Ahí estamos. Una cosa negra que tapa la cara. Claro, que tapa. Esto, a ver. Bueno, ahora ya tengo nada. Muy buenas tardes, queridos seguidores de Radio G, programa número 27 de la historia de todos, como hacemos cada sábado, en esta hora, recordando el pasado, viajando por el túnel del tiempo, y como siempre decimos con Solange, tratando de entender cosas del presente inmediato, del presente actual, no solamente en nuestra nación, en nuestra patria, sino que también en el resto del mundo. Esperemos todos anden bien en este hermoso sábado soleado. Buenos días, Solange. Buenos días, Gustavo. Buenos días a todos y todas los que están del otro lado siguiéndonos cada sábado en este recorrido histórico que, como siempre decimos, ¿cómo vamos a entender el presente si no nos retrotraemos a nuestros orígenes y a nuestras raíces? Desde luego. En el programa de hoy, que tiene el nombre Entender la Conquista, en alusión, por supuesto, a que fue la semana del 12 de octubre y la semana del Día de la Diversidad Cultural, es interesante recorrer no solamente este proceso histórico, sino el enfoque que actualmente este evento sucedido hace más de 520 años, si no me fallan las matemáticas, tiene. ¿Qué análisis le damos en la actualidad? ¿Qué análisis hacemos desde la actualidad a partir de la llegada de Colón a América? Pero antes de empezar con eso, ¿qué te parece, Gustavo, si hacemos un pequeño recorrido por las efemérides, es decir, por todos aquellos lugares y por todos aquellos eventos que han sucedido en un día como hoy, 16 de octubre de años anteriores? Para empezar, te quiero contar a vos que estás del otro lado,
que un día como hoy, un 16 de octubre, pero del año 1854, nace nada más ni nada menos que Oscar Wilde. Así es, el escritor de obras literarias como El retrato de Dorian Gray, nacía un día como hoy de 1854. A su vez, no quiero dejar de mencionar que un 16 de octubre del año 1968 en México se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos y este día fue la final de la maratón de 200 metros libres. ¿Quiénes son los 3 ganadores de esta carrera? A lo mejor son nombres que te resuenan. La primera, la medalla de oro era para Tommy Smith, el segundo lugar, la de plata, para Peter Norman, y por último la medalla de bronce quedó en manos de John Carlos. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque en el año 1868, no nos olvidemos que asesinan a Martin Luther King y los corredores, los competidores Peter y John, que salieron en segundo y tercer lugar respectivamente, en la famosa foto que recorrería el mundo, están parados en el podio con el puño alzado y con la cabeza agacha. Ese puño representa el saludo y el símbolo a las Panteras Negras, que fue un grupo social de Estados Unidos en la década del 60, que acompañaba la lucha contra el racismo de este luterano Martin Luther King. La realidad es que esta foto es una de las más emblemáticas de la historia mundial del siglo XX y no quería dejar de recordarla en el día de hoy. Además tiene que ver con temas que vamos a tocar más adelante, Gustavo, con racismo, con xenofobia. Sí, segregación, sí, apartheid. También, un día como hoy, del año 1998, y ya con esto cerramos la sección de efemérides, nada más ni nada menos que Pinochet, el ex dictador chileno, el general Pinochet, será arrestado en Londres a la edad de 82 años. El juez español Baltasar Garzón pide su captura por genocidio, tortura y detenciones forzosas. Así que finalmente, tantos años después de aquella sangrienta dictadura chilena que comenzó en el 73, este 16 de octubre del 98 se está camino a hacer un poco más de justicia por estos abominables crímenes perpetrados por los miembros de los militares. Déjame agregar, Solange, también, hoy también recordamos el Día Mundial de la Alimentación, y cabe aclarar como dato, ¿no?, que según la ONU y la UNICEF mueren por día 25.000 personas en el mundo de hambre, y cada día son 6 millones de personas menores de 5 años que mueren por enfermedades vinculadas a la desnutrición, en un mundo que, si vamos a lo concreto, sobra alimento, pero está mal distribuido desde un tiempo bastante largo. Y a propósito del tema que hoy nos reúne, ¿no?, entender la conquista también en la actualidad, y esto tiene mucho que ver, la injusta distribución de algo tan básico para cualquier ser vivo como es el alimento. Exactamente, si nosotros nos ponemos a pensar la pésima, ni siquiera mala, la pésima y paupérrima distribución de la riqueza que se hace en nuestro planeta Tierra desde un tiempo hasta ahora, realmente es abominable. Si nos tenemos que remontar a la historia de la humanidad, la desigualdad social, Gustavo, empieza, ¿sabes cuándo? En el Neolítico. O sea, te estoy hablando de 10.000 años antes del nacimiento de Jesucristo. ¿Por qué comienza en el Neolítico la desigualdad social? Porque comienzan la agricultura y la ganadería, y se comienza a producir más alimentos de los que se consumen un día. Entonces algunos los guardaban para más adelante, otros no tenían la posibilidad de guardarlos para un futuro, y entonces ya a partir de este momento se puede vislumbrar esta tendencia tan humana que tenemos las sociedades, de que algunos tengan más y otros tengan menos. Desde luego que con la introducción de más adelante, con la revolución industrial, con los modos de producción que van cambiando, con la introducción del capitalismo, esta desigualdad se tiende a ser aún más profunda. Exacto. Se sistematizó, digamos. Y se naturalizó, que es lo más peligroso. Se naturalizó. No nos sorprende, realmente no nos sorprende, y esto es lastimoso y vergonzoso, que tengamos
un país tan rico como Argentina, un mundo tan rico como el planeta Tierra, y haya niños y niñas falleciendo de hambre o de enfermedades a posteriori de ellas. Sí, así es. Muy bien, Gustavo, ¿qué te parece si ya arrancamos con el bloque que nos compete el día de hoy? Un tema polémico, un tema que da muchísimo que hablar, que desde luego una hora no nos va a alcanzar. Contale a la audiencia, ¿qué vamos a charlar en este día? Bueno, hoy vamos a hablar, como muchos creen o les han enseñado, acerca de lo que comienza a suceder un 12 de octubre de 1492, ¿no? Y que a lo largo de nuestra vida escolar, de nuestra vida educativa y dentro de un contexto de formación, ha sido denominada de diferentes maneras, ¿no? En nuestros tiempos era el día del descubrimiento de América y se elogiaba el proyecto explorador de España y quién no habrá dibujado con dificultad las famosas carabelas con esas velas de cruces rojas, que después el tiempo nos hizo entender de que tenía que ver con un propósito muy similar a lo que había pasado en España con los moros, con los musulmanes, de Guerra Santa, de cruzada, ¿no? Esa cruz roja en las velas, ¿no? Y de ese gran explorador como fue Cristóbal Colón, que tenía como proyecto otra cosa muy diferente con la cual se topó. Y también, ¿quién nos recordará este 12 de octubre como el Día de la Hispanidad? ¿No es cierto? Mirándolo desde el lado español, hasta que a partir de un tiempo en adelante se ha dado vuelta la historia, o nos dimos vuelta nosotros, nuestro punto de vista, y lo hemos observado desde los pueblos originarios, ¿no? O sea, ¿cómo fue ese día? O a partir de ese día, ¿cómo fue la vida de estos pueblos milenarios que habían llegado desde diferentes corrientes poblacionales, ya sea desde el estrecho de Bering, por el Océano Pacífico, ¿no? Y que traían rasgos casi asiáticos, ¿no? O sea, no era un continente despoblado y mucho menos inculto. Pero reconozcamos que hasta hoy en día en España el hecho de la conquista se ve, creo que es natural, desde una perspectiva eurocéntrica. Desde luego, la historia está atravesada por ideologías. ¿Qué es la ideología? Es un conjunto de ideas, de filosofías que van marcando nuestro accionar y las decisiones que tomamos en la vida. Y desde luego, ¿qué es la política? Es la ideología en la praxis. De hecho, es hasta el día de hoy que en España, cada 12 de octubre se celebra el Día de la Hispanidad. Orgulloso el pueblo español de emprender esta conquista, no descubrimiento. Vamos a hacer una gran salvedad aquí, porque a fines del siglo pasado y a principios de este siglo se seguía hablando y nos seguían enseñando en las escuelas, por eso celebramos el revisionismo histórico, desde luego, como el Día del Descubrimiento de América. Y yo pregunto, ¿Colón descubrió América? América ya estaba descubierta. Había dos grandes imperios con una civilización y un grado de desarrollo alucinante, que eran los aztecas en el actual México y los incas en el actual Perú. América no fue descubierta, América fue saqueada, invadida, desmenuzada, humillada. América fue humillada. Y es interesante saber que no en todos los países se celebra y se conmemora, porque celebrar es una palabra que queda grande, pero no se celebra nada porque es el día que comienza una matanza bastante atroz, pero se conmemora en diferentes lugares del mundo con diferentes nombres. Por ejemplo, Gustavo, te cuento, en Estados Unidos es el Día de Colón, así lo llaman. En cambio, en Chile se le llama el Día del Encuentro entre Dos Mundos. Este nombre me pareció muy afortunado, muy oportuno, porque desde luego que es un encuentro, no un descubrimiento. Ahora, con respecto, está muy bien eso, porque inclusive hasta en libros de secundario, cuando se habla de este tema, uno ve el índice y dice el encuentro entre dos mundos, ¿no? Pero a mí me suena como que encuentro es cuando ambas partes se proponen ser encontradas. Hay un feedback, una retroalimentación. Y yo me pregunto, ¿los pueblos originarios esperaban encontrarse con alguien? Si bien creo que en su cosmogonía de creencias, creo que auguraban la venida desde el más allá de seres, de deidades, que de hecho algunos lo tomaron como tal, ¿en América se esperaba el encuentro con otro mundo?
Y la verdad es que no. Sí es un factor, ahora que lo mencionás, fue un factor predominante. Muy a menudo mis estudiantes me lo preguntan, pero profesora, ¿cómo 700 hombres más Hernán Cortés pudieron diezmar a todo el imperio azteca? Bueno, entonces ahí tenemos que hablar de los factores que posibilitaron la conquista de España sobre Centroamérica y posteriormente Sudamérica. Y uno de los factores que posibilitó esa conquista fue la confusión de los mexicas o aztecas de los españoles con deidades. No nos olvidemos que los españoles de tez más blanca, de cabellos claros, de ojos claros, los mexicas los confundieron con los famosos los famosos dioses del maíz, los dioses sol, que tanto veneraban, y entonces fueron muy benevolentes los nativos americanos con este pueblo invasor. Esa benevolencia sumada a la superioridad armamentística y militar, sumada a la introducción del caballo que les permitió recorrer largas distancias en poco tiempo a los españoles, y también sumada a las graves epidemias que trajeron en los barcos los españoles y para las cuales el sistema inmunológico de los indígenas no estaba preparado, terminó de configurar el cuadro que tanto conocemos de exterminio nativo. Además es entendible, repudiable por cierto, pero entendible la manera en que se lleva a cabo la conquista. Recordemos que España, antes del siglo XV, había pasado por casi 10 siglos de sometimiento, conquista, llamémosles como quieran, del imperio musulmán, que había prácticamente poblado gran parte de la península. Creo que no llegaron al límite con Francia. Y Asturias en el norte fue el único lugar de España que no fue sometida por los moros, como le decían ellos. Los moros. Hasta que, bueno, hay un avance. España expulsa a los moros en una guerra santa feroz, terrible, y creo que esa política de conquista la van a aplicar en América, pero con un, entre comillas, enemigo totalmente dócil, carente de armamento. Que no es enemigo. Y que no era enemigo, y sin embargo vinieron con esa política de destrucción, ¿no? Algunos debaten si Colón realmente tenía en su cabeza este megaproyecto de conquista y colonización, pero sí los reyes católicos, que no solamente iban a modernizar a este continente inculto, sino que también pensaban exterminar, aunque trataban a los indios como vasallos sutiles. Vasallos sutiles, exactamente. De hecho, Cristóbal Colón, quien realiza 4 viajes a América, ¿sí? El primero y el más famoso, que llegó a las costas de las Antillas, actuales Bahamas, el 12 de octubre de 1492, que por eso, bueno, conmemoramos el Día de la Diversidad Cultural. Él no tenía la más pálida idea de dónde estaba llegando. A raíz del bloqueo terrestre que el Imperio Turco Otomano le hace a los europeos por el camino de la seda, Cristóbal Colón, genovés, actualmente Génova, Italia, está desesperado, comerciante y navegante, está desesperado por encontrar una ruta alternativa a las Indias, en busca de sedas, de especias y de perfumes que en Europa no se conseguían. Es decir, él tenía como objetivo comerciar. Él llega a América sin saber que estaba llegando a unas tierras exóticas, por decirlo de alguna manera, y es más, él fallece en el año 1507 de una dolencia en los huesos, que hoy en día podríamos tildar como artrosis o artritis, algo por el estilo, sin saber que había, entre comillas, descubierto, según la óptica europea, un nuevo pedazo de tierra que no era India. Por eso a los nativos americanos durante tantos siglos y de manera errónea se les decía indios, porque Colón dijo, hola India, porque pensaba que estaba en India. Exacto. Y así fue como comienza esta ambición, porque la corona, después de Colón, después de darse cuenta que esto era mucho más grande de lo que imaginaban, que se había caído el proyecto inicial de ir por el oeste hacia el Asia, se dan cuenta de que tenían encima un enorme continente apropiado para lo que ellos quisieran, y abren la conquista a, digamos, gente particular que tenía dinero, los famosos adelantados o conquistadores reales, ¿no? Y ahí aparece, como decía Solange recién, un Hernán Cortés, un Francisco Pizarro, los adelantados de nuestro actual territorio argentino, Juan Díaz de Solís, Magallanes, lo mismo que en el Brasil, que evidentemente no sé si conservaron o respetaron el espíritu explorador de Colón,
ellos fueron los que vinieron con todo y se apropiaron absolutamente de todo, ¿no? Y la historia te da ejemplos de lo que fue la conquista de los aztecas y la conquista de los incas, por ejemplo. A ver, cuando Hernán Cortés llega a México, a lo que hoy es México, en 1519, le tomó apenas un par de años para eliminar a 17 millones de aztecas, ¿sí? Solo en 15 años, ¿sí? Si hablamos de genocidio, para atrás, en 15 años eliminaron a 17 millones de seres humanos. Una locura, realmente es un nivel de violencia atroz. Sí es importante destacar que esta semana se armó un debate muy interesante en Tipo Histórico, en Instagram. Uh-huh. ¿Es oportuno tildar de genocidio lo que sucedió en América? Desde la perspectiva del siglo XXI, sin dudas podemos... La palabra genocidio le calza bárbaro. Uh-huh. Sin embargo, como la palabra genocidio es un vocablo que se comienza a utilizar, se acuña por primera vez en los juicios de Nuremberg, en 1945, para enjuiciar a los altos comandos nazis, como en esa época no existía la palabra genocidio, se hablaba de matanza y demás. Uh-huh. Desde la perspectiva del siglo XXI, sin dudas que fue un genocidio. Sin embargo, nos enseñan en la universidad, en la facultad, que no deberíamos caer como docentes en juicios de valor Uh-huh. y mirar con ojos actuales procesos tan antiguos. Exacto. Es decir, no es retroactivo el concepto para catalogarlo de manera... La acción es esa. Sí, la acción es esa, sin duda. Pero el concepto no existía. Y recién hablábamos de Francisco Pizarro y del Imperio Inca, del increíble Imperio Inca. Te vas a dar cuenta un dato para que vean la complejidad de este Imperio Inca. Si bien a los aztecas les tomó muy poco tiempo conquistarlos porque se valieron, los aztecas eran un pueblo muy guerrero. Totalmente. Se habían ganado muchos enemigos en la zona de lo que es América Central, no así tanto los incas. Le tomó mucho más tiempo a los españoles conquistar al imperio incaico, desde 1532 a 1572, ¿sí? Y en ese lapso de casi un siglo, eliminaron a 10 millones de incas o de población quechua. Es decir, esto habla de la envergadura, no solamente del saqueo, sino que también de la matanza. No fue genocidio, pero la actitud se acerca mucho a lo que es el concepto también. Y además, Gustavo, déjame agregarte un dato que a lo mejor no todo el mundo sabe. Uh-huh. Hernán Cortés y Francisco Pizarro eran primos. Sí. Eran primos. Y mientras que Hernán Cortés era una persona que sabía leer y escribir, era una persona con cierto grado de educación, Francisco Pizarro ni eso, era mucho más salvaje, mucho más visceral. Y de hecho, muchos de los conquistadores eran personas que habían estado presas en España, que habían combatido contra los moros. Pizarro había combatido contra los moros. Pero vienen aquí a probar suerte. Sí, también. Un montón de gente, muchos nobles, con cierto grado de cultura, ponele, pero también muchos otros de escasos recursos, exacto, malhechores. Exacto. Es decir, no viene lo mejor. En realidad ellos hacen el trabajo sucio del exterminio, claro, o no. Y cuando se van a repartir las tierras en las famosas cuadrículas, como se hicieron en las provincias argentinas, son a los nobles los que le van a ceder las tierras más destacadas, que son los que van a invertir, los que se van a transformar al poco tiempo en hacendados, ¿sí? Que van a recibir de parte de los pueblos originarios esa tierra saqueada. Si entendemos la conquista, recordá que en América sigue habiendo conflictos con pueblos originarios. Se está catalogando de subversivo a los mapuches en Chile. Hay conflictos en la Patagonia con la comunidad mapuche. Yo creo que no son todos los mapuches, como no son todos los policías, como no son todos los docentes. O sea, estigmatizamos y eso genera una nueva conquista, ¿sí? La conquista del siglo XXI en la cabeza de muchos creo que se sigue manteniendo intacta en este sentido, ¿no? Sí, así es. Por eso es importante, desde mi punto de vista, que al menos desde el 2010 ya se haya dejado de decir Día de la Raza, porque no tiene ninguna clase de sustento ideológico, sino totalmente un sustento xenófobo y racista. Decir raza, separar a los seres humanos por razas es bestial. Razas tienen los animales. De hecho, antropológicamente ya ha cambiado el concepto, sociológicamente también. Sí, en el siglo XIX, a raíz de la teoría de la evolución de las especies de Charles Darwin, ahí sí se hablaba de raza, pero
a la luz de evidencia científica del siglo XXI no podemos seguir diciendo raza. Hoy en día, en 2010, ya se cambió se cambió al Día de la Diversidad Cultural. Sin embargo, Gustavo, déjame decirte que hay muchos países que todavía le siguen diciendo Día de la Raza. Por ejemplo, en Honduras, sí, todavía Día de la Raza. Y también en Colombia. En Colombia le dicen Día de la Raza y de la Hispanidad. Es decir, ¿estamos tan descolonizados mentalmente como creemos estar? Claro, yo pienso que tiene que ver con los tiempos de liberación de esos países del yugo español. No nos olvidemos, por ejemplo, bueno, no mencionás a Cuba, pero podría estar tranquilamente. Cuba fue la última nación de América que se independiza de España. Sí. Recién casi entrando el siglo XX, 1900. Creo que es muy normal que todavía haya una mentalidad desde el lado hispánico, pero Honduras, Colombia, evidentemente creo que no han madurado en ese aspecto, ¿no? No, falta todavía esa clase de madurez, que por ejemplo Nicaragua sí la tiene, porque Nicaragua llama al 12 de octubre Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular. Me pareció fantástico. Por ejemplo, Venezuela, Día de la Resistencia Indígena. Fíjense cómo las palabras tienen poder. Sí. Las palabras guardan mucha ideología. No es lo mismo decir raza que decir resistencia, que decir le damos visibilidad a ciertos grupos y no a otros. Por eso la manera en que nombramos a las cosas sí importa. No da lo mismo. Y a propósito, nombramos a países de Latinoamérica, ¿no? Colombia, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Honduras. Obviamente, cuando mencionamos a los aztecas, a los incas, te invito, Solange, y los invito a todos a pasear por Latinoamérica y a ver el perfil de la conquista que tiene hoy en día. El estribillo de la canción habla: no me comprarás el sol, no me comprarás los colores, no me comprarás las nubes. Y le está hablando a las grandes corporaciones que siguen haciendo ese plan de conquista de vaciar los recursos. Podrán comprar lo que sea, pero esas cosas de América, esos paisajes, esa lengua, esos olores son incomprables. Calle 13, Latinoamérica. Sí. Sí. Sí, está bien ahí. Perfecto. A ver si alguien nos hizo alguna pregunta por acá. Ah, cierto. ¿El celu está por ahí de la radio? Chicos, recuerden, desde los que están en casa viéndonos y siguiéndonos a través del Instagram de Tip Histórico, que ustedes pueden hacernos cualquier clase de preguntas por aquí y se las respondemos en el aire. Tenemos mucha gente que nos está siguiendo. Sin embargo, no tenemos por ahora ninguna pregunta. Bueno, no tienen dudas, somos muy claritos. Somos muy claro, no hay dudas. Escúchame. Voy a subir un poco el brillo. Te dije de cerrar la puerta porque viste que se escuchaba un montón el ruido de la calle. Está buenísimo el tema que elegiste de Calle 13. Sí, está bueno. Ay, para que ahí no te ves. No, para que yo salí de cuadra adentro. Hola, Jor, hola, Marce. Analía, no le bolillan, la conozco yo. Mandá Daniela, ¿no? Ah, Dani, qué genia. 1 minuto 27. Bueno, pero lo podemos pasar. Bueno. ¿Te parece? 1 minuto 27, acordate que lo podemos reproducir. Bueno, yo soy partidaria de las que las palabras no sufren cierto anacronismo como para ir ciertas cosas, ¿no? Puntualmente por el tema holocausto, yo soy de las partidarias de que cuando uno esgrime, si un nuevo término tiene cierta retroactividad, porque si no, por ejemplo, si hablamos de holocausto, como habíamos dicho, sí, jurídicamente no son retroactivas. Claro, jurídicamente no son retroactivas, pero el espíritu es el mismo. En Alemania. Entonces, sí, pasa que hace 500 años no le encontrábamos no le encontrábamos el nombre a eso. Bueno, pasá el audio de ella y contestale esto. Se hiciera bosta al pueblo, a su mismo pueblo, digamos, que lo llamamos de puristas, como se llamaban, como se menciona en esa época, el purismo de Jerjes, ¿sí? Cuando tenían la posibilidad de estar. En un momento lo cortamos. O lo dejo hablar todo 1.27. No, cortalo cuando empiece a hablar de Jerjes.
de purismo y eso. Sí. Mm. No, la primera parte es la más disparadora e interesante. Sí. Ahí está. Ahí está Dani. No pasa nada, no, sí, obvio. ¿Cómo no vamos a pasar? Es re lindo escuchar mensajes de nuestra audiencia. Hola Sol desde Miramar. Hola Débora, ¿cómo estás? Bienvenida. Ahí está. Bueno, ¿cuántas canciones tenemos preparadas? Porque no nos va a dar el tiempo, ya son 1:30. Sí, bueno. Dios mío, ¿cómo que nos alcanza? ¿Lo paso ahora? Sí. Ah, escúchame, y traje algo para leer de Galeano, si querés, con eso hago el cierre. Sí. Es un texto Sí. muy conocido. Ahora voy a tirar algunos datos de curiosidades, o sea, lo que conservamos de los abuelos, gastronomía, dialectos, medicina. Ah, buenísimo, qué lindo eso. En Argentina. En Argentina. Eso lo dije la otra vez cuando Marisa me invitó el primer año. Me invitó el 12 de octubre. Claro. Claro, A ver, Marisa pues. hace bastante que está acá. ¿Te parece que mencionamos los 38 pueblos de todo el país? Porque tienen así de una identidad. Sí, ¿no? hay que mencionarlos. Ah. Sí, súper. Y vos cerrás con esto. Hola, ahí está la Tucu, dice. Y cierro con esto, claro. Igual se puede hablar tanto de esto. ¿Qué? Se puede hablar Te tanto iba a de esto. preguntar, ¿querés que te saque una foto y te la mando al Facebook? Sí, La no hay foto problema. de- Sí, Ah, bueno. Ahora te sí, saco. sí, sí. Pero me tenés que pasar el celu ese después. El de la- Ah, bueno, ¿para qué pasó la...? ¿Tenemos otra canción después de esta o es la única que vamos a pasar? ¿Hay otra canción después de esta o es la única? Está 5 siglos de León Gieco, pero sí que nos la pasamos. Ay, sí, amo 5 siglos. Voy a llorar, Y más muy o emotiva. menos 5 siglos y la Navidad de Luis es como que me hace está llorar. bien. Muy bien, ahí volvimos después de escuchar, de hacer un recorrido por Latinoamérica, ¿no? Vamos a escuchar a una fiel seguidora, Daniela, que nos da su punto de vista acerca del concepto de genocidio, que es bastante bien acertado. Las que las palabras no sufren cierto anacronismo como por ahí otras ciertas cosas, ¿no? Puntualmente por el tema holocausto, yo soy de las partidarias en que cuando uno esgrime un nuevo término tiene cierta retroactividad, porque si no, por ejemplo, si hablamos de holocausto, como habíamos dicho, como bien dice Solange, que la palabra se esgrime a partir de los juicios de Nuremberg en Alemania. Entonces, si eso lo llevamos, por ejemplo, al imperio de Jerjes, donde la mujer de Jerjes se asume judía por el miedo que tenía de que se hiciera bosta al pueblo, a su mismo pueblo, digamos, que lo llamamos de puristas, como se llamaban, como se menciona en esa época, el purismo de Jerjes. Muy bien, gracias Daniela, sí. En realidad el espíritu del concepto está, tal vez en su momento a nadie se le ocurrió crear ese concepto de genocidio y de holocausto, pero creo que el espíritu de la acción que no se omite es exactamente el mismo, ¿no es cierto? Tal vez a nivel jurídico, los organismos internacionales, para darle un marco legal, no lo consideran, pero en el espíritu sí fue genocidio, fue holocausto, gran matanza, o como le querramos con toda legitimidad llamar. Desde luego, y algo que no quiero dejar de remarcar que tiene que ver con la época de conquista, Gustavo, que vos antes mencionabas a los reyes católicos, queda muy feo, queda muy mal decir venimos para robar, venimos para saquear. Era mucho más fácil y políticamente correcto, si se quiere, poner alguna excusa, alguna mentira, que tapara de verdad la real intencionalidad que tenían los españoles a la hora de llegar a las tierras americanas. Uh-huh. ¿Cuál era el verdadero objetivo? El saqueo de nuestra materia prima, de los recursos como el oro Uh-huh. y la plata, ¿no es cierto? Entonces, usaron como excusa la evangelización, usaron como excusa enseñar la palabra de Dios, que no fue jamás el verdadero motivo. Luego podemos analizar la vida de diferentes jesuitas, de diferentes sacerdotes que con vocación han venido a estas tierras y han Sí.
enseñado la Es verdad. Biblia. En ese sentido, quiero agregar muy bien lo que decís. Ahí sí hubo, creo, un sincretismo cultural, una fusión con los guaraníes, en este caso con los que estuvieron en Argentina. No es casual que hayan sido expulsados por el Estado español los jesuitas. Evidentemente no respondían al plan que ellos tenían. Creo que lo han hecho muy bien. Algunos lo critican cuando dicen, bueno, pero usaron esclavos. Y volvemos a los conceptos de la época, ¿no? Pero el concepto de esclavitud tal vez no era como por ahí lo tenemos pensado con esa esclavitud africana que llevó a los Estados Unidos. Había otro concepto, tal vez de meterlo dentro de un marco de disciplina. No sé hasta qué punto la esclavitud era tal cual en los jesuitas, pero ahí creo que se hizo algo que tal vez hubiese sido muy bueno en todo el continente, ¿no? Vuelvo a remarcar, por algo han sido expulsados los jesuitas de América y de Europa también. Desde luego, y no es casualidad esto, por supuesto. La excusa que fue la evangelización se tradujo en que hoy el pueblo latinoamericano sea un pueblo católico y totalmente mariano. Sí, somos tal muy cual. marianos, principalmente en México, Sí. ¿no? Somos muy de la Virgen María. Digo somos, pero yo soy parte de Latinoamérica, no parte del credo. Sin embargo, sí es importante remarcar que cómo esta evangelización caló tan hondo. Tal cual, Los sí. nativos americanos tenían una cosmovisión totalmente Sí. diferente, eran politeístas, adoraban a varios dioses. El principal dios de los mexicas, de los aztecas, la serpiente emplumada de Quetzalcóatl. Ujú. Es decir, abundaban las deidades. Sin embargo, con el correr de los años, se terminó naturalizando la religión católica, Ujú. ¿no es cierto? Y te voy a agregar un último dato para ya cerrar con este bloque. Eduardo Galeano, que si nosotros queremos estudiar a fondo la conquista americana, les recomiendo, como profe de historia, como licenciada, que no dejen de leer a este autor. Eduardo Galeano, si bien no es historiador, él era periodista, se encargó mucho de estudiar nuestros orígenes y escribe en la década del 70 un libro impresionante, un libro económico, un libro que dará la vuelta al mundo, que se llama nada más ni nada menos que Las Venas Abiertas de Latinoamérica. Las Venas Abiertas de Latinoamérica lo que hace es justamente analizar desde las cifras económicas los costos de este saqueo que produjeron los españoles sobre los americanos. Y arroja un dato muy interesante. Dice que con todo el oro y toda la plata que los españoles extrajeron de nuestras tierras, se podría crear un puente que uniera Latinoamérica con España, Ujú. saltando todo el océano Atlántico. Increíble. Cuando le digo esto a mis estudiantes se quedan asombrados. ¿Cómo un puente, profe? Un puente que una los 10.000 kilómetros que nos separan a los latinoamericanos con la península ibérica. Ujú. Bueno, de hecho, cuando hablamos de inflación en estos tiempos, ¿no? Con la cantidad de plata más que de oro que se llevaron a España, uno no puede entender cómo España no terminó siendo potencia europea. Fue mal administrada, aumentó el gasto público cuando ingresaron esas toneladas de plata y de oro, sobre todo del Cerro Potosí, en la actual Bolivia, que la inflación se disparó y además era para financiar los gastos de la conquista, es decir, el ejército y después las guerras que esa dinastía de los Borbones llevaban a cabo en Europa para mantener la hegemonía en el continente. O sea que se fumaron con el correr de los tiempos esa enorme cantidad de riqueza que saquearon de acá. Y recuerdo, una vez estando en Cuba en un museo, cosa que no se pueden sacar fotos, 2 arcones, ¿viste los arcones de tesoro de los piratas, de las películas? Llenas de monedas de oro y plata, ni siquiera se le podían sacar una foto, que fueron encontradas en la bahía de la entrada de La Habana, rescatadas de barcos piratas de ingleses que saqueaban La Habana para llevárselo. Y cada moneda tenía el escudo del noble que imprimía o que fusionaba esa moneda. Un claro ejemplo, solamente 2 arcones llenos de monedas de oro y plata que te demuestran el enorme saqueo, ¿no? Y además no nos olvidemos que los nativos americanos al oro y a la plata no le daban un valor económico, No, sino para nada. un valor ornamental. Ujú. Lo usaban para adornarse el cuerpo con tiaras, con aros, con
cadenitas, con pulseras, pero no le daban el valor económico que sí tenía en Europa. Era un fin religioso hasta social, creo que era división de clases, ¿no? de clases, castas, sí. de castas. Inclusive ahora, con lo que vos comentabas de España, se me viene a la mente otra frase de Galeano que dice: España tenía la vaca, pero otros tomaban la leche. Exacto. España tenía muchísimas deudas por guerras y usa toda la plata y oro que le saca a América para pagar esas deudas. Y por eso no puede sostener el imperio español. El imperio España actualmente es una de las economías más atrasadas junto con la de Portugal de toda la Unión Europea. No es casualidad. No, esta crisis, si se quiere, viene arrastrada de un imperio que en el siglo XVI era monstruosamente enorme, pero que no supieron y no pudieron mantener. Yo a veces me pregunto qué hubiese sido de la actual Bolivia, de su cerro Potosí, si hubiese quedado intacto ese cerro. Me refiero desde el punto de vista de desarrollo como país, ¿no? No como cultura, es una cultura enormemente rica, pero ¿qué hubiese sido a nivel mercado económico Bolivia con un cerro Potosí? Ojo que ahora tienen el litio, ojo con las empresas británicas, ojo con las empresas europeas, y hablando, son nuevas conquistas estas también, ¿no es cierto? Más sutiles. Son conquistas más sutiles, pero no por eso menos dañinas. Las conquistas económicas, las conquistas ideológicas, no por eso son menos dañinas. Socavan de otra manera. Por eso hablamos de colonialismo y de neocolonialismo, ¿no es cierto? Pero bueno, para eso necesitaremos un programa aparte para diferenciar estas dos terminologías y procesos. Les cuento algún dato, porque hablando de qué es lo que recordamos, ¿no? La hispanidad, pueblos originarios, hay ciertos números que demuestran esa negación de creernos partes de esta tierra, ¿no? Más allá de que muchos de nosotros somos descendientes de inmigrantes europeos. Pero en Argentina, hablando de diversidad y respeto, en Argentina hasta 1950 el 58% de la población tenía descendencia aborigen. Y ahora, siglo XXI, el 56% presenta al menos una característica en su ADN de descendencia aborigen. Muchos lo desconocen o tal vez lo ocultan, ¿sí?, por razones históricas erróneas, cuando se lo trató de salvaje al natural, cuando se lo trataba de que era un retroceso lo que tenían, y sobre todo cuando se lo trataban de inculto, con semejantes pirámides escalonadas. Bueno, no hace falta mencionar los caminos. Las terrazas de cultivo de los incas, que son asombrosas. Hasta hoy se aplica eso. Las acequias que inventaron acá en la zona de Mendoza, de San Luis, ¿no? Muchos ocultan su mestizaje o indianidad directa. Y recuerdo que en la última reforma constitucional se le dio carácter legitimado y republicano a los pueblos originarios con la creación del INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que tiene alrededor de 1.600 comunidades indígenas. Y les vamos a dar con Sol, y ayúdame porque vamos a leerlo un poquito cada uno, vamos a dar visibilidad de una vez por todas a los pueblos originarios del país, que solamente se escuchan cuando hay cuestiones electorales, ¿no? Exactamente, qué conveniente, ¿no? Para las castas políticas. Dicen que hay 38 pueblos distribuidos en todo el país. El Estado lleva el registro de 34 pueblos inscritos en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. Ellos son Atacama, Chané, Charrúa, Chorote, Chulupí, Comechingón, Diaguita, Guaraní, Guaycurú, Huarpe, Lojis, Coya, Coya Tacameño, Lule, Lule Viela, Mapuche, Mapuche Tehuelche, Mocoví, Mibia, Guaraní, Ocloya, Omahuaca, Pilagá, Quechua, Ranquel, Sanavirón, Selknam, o también llamados Onas, Tapiete, Tastil, Tehuelche, Tilián, Toba, también conocidos como Cuom, los Tonocote, Vilela y Huichi. Por ahí visibilizan a los Cuom, por ejemplo, cuando hablan de Formosa, del Chaco, de las boletas electorales, de los mapuches en el sur de la Patagonia. Pero acá te presentamos en la historia de todos estas comunidades vivas en Argentina, ¿no? Que por cierto, cuando hablamos de comunidades, hay cosas muy curiosas, ¿no? Tal vez no lo sepas, pero en la gastronomía el mate es prehispánico. Claro. ¿Sí? El locro y el asado a la cruz. Ay, qué rico. Cuando lo clavan, los dialectos, la Y tomándola como ye, es una cuestión, es un dialecto guaraní. Claro, la ye es guaraní, ¿no sabías?
Y en medicina, si tenés ahí algunos yuyos que cortás en el jardín, Sí. casi no existe ahora en calzada, por ejemplo, planta abundaba. La manzanilla tiene efecto digestivo, por ejemplo. Y desinflamatorio. Cuando te duele Sí. la garganta, un tecito de ¿Vos manzanilla lo se los tomaste recomiendo. Yo lo tomé hoy, exactamente. El Para la aloe vera congestión. creo que es el que es más conocido. El aloe Sí. vera, sí. De hecho, muchas ¿Quién? empresas cosméticas Mm. meten aloe vera y venden a lo loco. Y hay ¿Quién? que ver cuánto de aloe vera de verdad tienen, te digo. Sí, ¿quién no tiene una aloe vera en la casa? Cicatrizante, quemaduras también, sobre todo Todo. ahora que viene el sol y Todo. que nos quemamos. Bueno, después en Chile existe la ciruelilla, que es cicatrizante. Recordamos, son hierbas medicinales usadas por los pueblos originarios, ¿no? Exactamente. El guaraná en Brasil es para combatir la fiebre y la sábila como analgésico. Y hablando de lugares gentilicios, tal vez los conocés porque han ido los que pudieron de vacaciones. La Rioja tiene muchos pueblos con vocablos guaraníes. Aymogasta, Sanagasta, Chamical, ¿sí? Santa Fe, bueno, Melincue, Arequito lo debes conocer por Soledad. Arequito era un nombre de un cacique. Claro. ¿no? Callastá, que fue la primera ciudad de Santa Fe, donde se fundó. Y en Corrientes, por ejemplo, tenemos Curupaití, que también está en Paraguay, ¿sí? Así que bueno, fíjate vos cómo la identidad de los pueblos originarios que por ahí negamos, escondemos o tratamos de terroristas o subversivos, que no lo son todos, que hay intereses políticos. Alguna vez, no sé si te enteraste que existe una palabra conspiración. La conspiración existió toda la vida para afectar intereses de otros, así que no me parece raro que haya conspiraciones que desprestigien a la comunidad mapuche en el sur, como lo fue en Estados Unidos con la CIA y la Guerra Fría en su momento. O sea, la conspiración es un invento humano desde el año 1 antes de Cristo. Desde luego, sin lugar a dudas. Y lo que me lleva a preguntarnos, desde ese fatídico 12 de octubre de 1492, y digo fatídico porque comenzó una gran matanza, exterminio, genocidio del pueblo nativo americano, ¿qué ha cambiado? Los invito a pensar, a vos, desde casa que nos estás escuchando, desde el auto, a lo mejor estás preparando la comida, a lo mejor estás almorzando, o a lo mejor estás escuchando, relajado en el sillón. Pregúntate, ¿qué ha cambiado en 5 siglos? Desde ese 12 de octubre de 1492, esa violencia física primero y después una violencia simbólica más adelante. ¿Qué cambió? Por eso los invitamos a escuchar uno de los que, a mi parecer, es uno de los grandes himnos a la América, que es nada más ni nada menos León Gieco con 5 siglos igual. Yo igual estoy escuchando acá. Ah, Viste que yo no estoy mirando, pero yo estoy escuchándolo acá. ¿Viste? Apenas me decís mal tema, está bien. ese es. Sí, perfecto. La versión en vivo la rompe. ¿Qué? La versión en vivo la rompe. Ah, mira. ¿Lo ubicás? No. Gustavo. La ¿De versión de León Gieco, de 5 siglos Ah, igual. pero ¿de quién es esta canción? ¿No es de él? León Gieco sí, pero la versión en vivo la rompe. Ah, mucho no, más la iba a linda. grabar, pero mucho ruido de público había. Sí. La colorea, la tarareaban. La tarareaban. Ah, ¿Vos sos de los que ¿sabés no qué? les gusta lo grabado en vivo? Depende de qué canción. Y depende cómo se escuche el instrumental. A mí me gusta escuchar los instrumentos. Sí. Esta versión la tengo en Tonocote. ¿Viste lo que es? Es hermosa. Es un grupo musical, Tonocote, creo. Sí, es un grupo musical, pero qué boludo, no nos dimos cuenta de prepararla para hoy. ¿Qué? No nos dimos cuenta de prepararla Sí, para hoy. la grabé, pero me olvidé de dársela. Pero eran Ah. 3 temas. Claro, y no nos daba tanto tiempo. Es que hay tantas. Fíjate lo que yo te mandé para el programa. No sabía qué mandar a veces porque eran tantas. Es que el recorte histórico en 55 minutos, porque ni siquiera que tenemos 1 hora, en 55 minutos Mm. es tan acotado que quedan cosas por fuera muy importantes. Mira, Bueno. ya son y 50, ¿cuánto tenemos Por que eso. recortar? Vas con esto. Esto Jimena se lo tragó en 1 semana. Es una Yo bestia lo leyendo. amo. Yo también, Es amo una leer. bestia leyendo. Es mi cable a tierra, amo leer. Y Galeano, sabes que me La fascina. diligencia que tiene es un clásico, Ay, lo amo. sin lugar a duda. Y Es lo un extraño, desde que en el 2015 el cáncer, pobre, se lo llevó, lo extraño. Y habla
en el último libro que se llama, que me lo regaló la Marce, me lo regaló mi vieja para Navidad, que se llama Espejos, creo, no, El libro de los abrazos. El libro de los abrazos le dedica muchas narraciones a su esposa, Elena Villagra, tocaya mía de apellido, porque se ve que soñaba mucho la esposa y le dedica muchas escrituras, habla de ella. Murió joven, relativamente joven. ¿Galeano? Sí, murió joven. Pero bueno, tenía... Pero fumaba. Ahí está. ¿Viste? Fumó Hablando de... sí, de cáncer de pulmón, hablando de todo un poco. Igual en este estado paupérrimo no puedo agarrar un pucho ni en pedo. En este estado de moco, yo agarrar un pucho. Pero ayer sí, entonces, antes de ayer. Sí. Es que es muy difícil de dejar el cigarrillo. ¿No ¿Cómo tenés haces? otra vía de escape? El mate. Sí, el mate. Encima te limpias los riñones. Es bueno el mate, es bueno. A mí no tomo mucho mate. Yo soy del café, soy un endemoniado del café. ¿Sí? Pero el café es muy adictivo. Sí, pero por lo menos no voy a morir de cáncer de pulmón. Ay, no digas eso, no. Bueno, yo tampoco, Gustavo, yo me estás matando. No. Escúchame. ¿Viste la remera que me puse de una atrapasueños? Mira. Mostrarla. Sí. Apropiada para la fecha. Sí, obvio, siempre el look pensando. Está genial, aparte es un círculo. Fíjate. Ahí está, me tiro el pelo para adelante. Es un atrapasueño, muy nativo, ¿viste? Sí. Otro regalo de la Marce, otro regalo de mi vieja. Viste que las mujeres somos muy bueno. De hacernos regalos, de comprar pilchas, ¿cómo nos gustan esas cosas? Yo en Córdoba me compré también remeras con los simbolitos como chingones. Ay, son re lindos. Ay, ya vamos. Todo tuyo. Muy bien. Muy bien, y ahí pasaba 5 siglos igual de Eduardo Galeano, que nos invita a reflexionar sobre la historia y la realidad de los pueblos originarios. Y a propósito, no quiero dejar de pasar este programa tan importante, tan emotivo para nosotros, para Gustavo y para mí, sin antes compartir con vos una lectura que tal vez conozcas. Se llama El Descubrimiento. En 1492, los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un Dios de otro cielo, y que ese Dios había inventado la culpa y el vestido y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Eduardo Galeano, como no podía ser de otra manera. Este escrito nos lleva a reflexionar sobre este choque entre dos mundos, entre dos cosmovisiones totalmente diferentes y antagónicas, y de la violencia que supuso para una parte y no para la otra. Así es. Muy bien, acá llegamos al fin de este recorrido. Volvemos raudamente al presente, a la cotidianidad, a la hermosa rutina. Esperemos que hayamos sido claros, te haya quedado un poquito más claro el tema de la conquista, de que hay que enriquecerse. Creo que el ser humano crece en la multiplicidad, no en encerrarse, ¿no? y en el rechazo. Bueno, muchas gracias a todos los que están del otro lado, a todas y todas. Muchas gracias por seguirnos cada sábado. Y recuerden, amigos de la historia de todos, recuerden esto siempre. La historia no es pasado, es puro presente. Muchas gracias. Hasta la próxima. Finaliza.